Dios le bendiga, profesor y compañeros de la materia Teología de la Adoración. Mi nombre es Manuel Cortina, junto con el hermano Carlos Smith, eh, Darwin García, Jesús Mojica, Joseph Torres y la hermana Xiomara Dragón. Hoy tenemos el honor y privilegio de exponerles los siguientes puntos del libro Que mi pueblo te adore, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 1 habla sobre la naturaleza de la adoración. El capítulo 2 habla sobre la teología del culto cristiano. Y el capítulo 3 que habla sobre la adoración en el Antiguo Testamento. Empezando con el punto de la naturaleza de la adoración, tenemos que tener en cuenta que Dios es la razón de la adoración suprema. No hay otro, sino que el mismo Dios es la razón por la cual existe, por la cual nosotros podemos hablar de adoración. Es gracias a Dios. Y el Salmo 95, muy bien el salmista David nos expresa esto. Nos expresa esto de la siguiente manera y dice: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado, ovejas de su mano. Salmos 95 del 6 al 7 nos está diciendo que nosotros le pertenecemos a Dios, que Él es nuestro Hacedor, y que vengamos ante su presencia gozosos y nos arrodillemos y nos postremos delante de Él. Y este es el principio básico que debemos saber, de que le pertenecemos a Dios y que porque le pertenecemos, hemos nacido para alabanza, para gloria, para honra de su nombre. Experiencia de la adoración. Adorar es en primer lugar una experiencia interior directa con Dios porque sale del alma del adorador. Adorar es la respuesta del ser humano a la revelación de Dios por Jesucristo. Es la manera que tenemos de dar gracias a Dios por habernos revelado a su Hijo a nuestras vidas. Hoy en la especie humana una sed y hambre espiritual que nos empuja hacia Dios. En el Salmo 42:1, el salmista expresó este pensamiento: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sí así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La adoración cristiana glorifica a Dios. Es una relación directa entre los adoradores y Dios. La adoración se le puede considerar como una conversación entre el adorador y el Señor. La experiencia de adoración es aquella en que el que adora siente la santidad y majestad del Señor y responde a sus requerimientos en obediencia y amor. Por eso el fin principal del ser humano es glorificar a Dios en adoración, en servicio y en cada área de su existencia. En la experiencia de adorar, uno recibe visión, inspiración, guía y fortaleza para vivir una vida centrada en Cristo. El creyente que hace su personal contribución al culto público recibe en cambio edificación y fuerza de quienes adoran con él. Una teología del culto cristiano. Un abstracto, palabra teología. Viene de la palabra de origen griego teo, que significa Dios, y logos, que quiere decir palabra o también racional, razonado. Hay consenso de que teología
puede definirse como pensamiento razonado acerca de Dios. La manera como la gente adora está determinado por su concepto acerca de Dios. Es un contexto cristiano, una teología individual. Para adorar está formada por un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo como Señor y nuestro Salvador. Cristo es la revelación de Dios a toda la humanidad. El comienzo de una teología para la adoración cristiana es que esta es un acto que Dios inicia para establecer comunión con el hombre bajo la guía del Espíritu Santo. Los creyentes llegan a un encuentro real con Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales a Dios. Los del Nuevo Testamento se ofrecían a sí mismos al Señor como sacrificio vivo. Los creyentes cumplen su función durante la experiencia de adoración y continúan su sacrificio con vidas dedicadas al Señor. Adoración es comunión con Dios, en la cual los creyentes, por gracia, centran la atención de sus mentes y corazón al Señor mismo, humildemente glorificando a Dios en respuesta a su grandeza y a su palabra. Amén. Amados hermanos, mi nombre es Carlos Smith y estoy acá para hacer mi participación sobre la teoría del culto cristiano. Entonces, como primer punto tenemos lo que es la consagración como sacerdote. Según el autor, una consagración que adora está formada por creyentes salvados por gracia, o sea, por la fe en Cristo Jesús. La segunda es la lupa de la teología. Es una consagración, es un conjunto de sacerdotes reunidos según Primera de Pedro 2:9. Seguido, tenemos también la consagración como sacerdote en tres áreas. Una es la genuina adoración espiritual, la que ofrece sacrificios de justicia y confianza en Jehová. Esa la podemos sustentar con el Salmo 4:5. El segundo es seguro acceso a Dios, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en tercer posición está más, vosotros sois linajes, escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, somos linaje escogido para poder adorarle con libertad. Seguido tenemos la consagración como sacerdotes. Como sacerdotes, los cristianos deberían estar listos a llevar adelante 4 elementos básicos muy importantes en la adoración de la iglesia primitiva. Estos elementos son, en primer lugar, la alabanza, en segundo lugar, la oración, y en tercer lugar tenemos la proclamación y la ofrenda segura. Según Robert Bailey, adoración que no alaba y glorifica a Dios no es verdadera adoración. Adoración que no dé orar a los creyentes a Dios no es adoración. Adoración que no proclama las buenas nuevas del Evangelio de su Cristo no es adoración. Adoración que no permite ofrender de lo material y del material y de uno mismo no es una auténtica adoración. Tremendo eso. Y también tenemos adoración, la actitud de los sacerdotes. Salmo 105:1. Vemos la actitud tiene que ver también con la posición y la actitud con la cual los sacerdotes adoran al Señor. Y también tenemos lo que es la actitud de los sacerdotes según Segler.
Dice que la adoración expresada en alabanza es la primera actitud. Salmo 146, 2. El resultado es gratitud que viene de corazones llenos de adoración, alabanza hacia Dios. Segunda de Samuel 9:1. La respuesta a la gratitud es otra actitud, acción de gracia por todos. Salmo 106:1. La actitud de los sacerdotes, según Segler, también habla sobre el arrepentimiento. Yo he pecado, perdón, 2 Corintios 5:19 y 1 de Juan 1:9. La experiencia de oración es la actitud de compromiso que demanda una acción positiva. La actitud de sumisión está también incluida en la adoración. Dependencia de Dios es otra actitud que debe mostrarse en la adoración, según Mateo 6:11. Gracias y espero, hermanos, de que mi presentación haya sido de bendición. Altares privados y familiares durante el periodo patriarcal. La primera cita bíblica registrada como un acto específico de adoración la encontramos en Génesis 4, del 3 al 4, donde Abel y su hermano Caín ofrecen uno del fruto de la tierra y el otro de lo más gordo de sus ovejas. Después de la muerte de Abel, Dios da a Adán y a Eva otro hijo llamado Set. A Set le nace Enos. En Enos se introduce la adoración a Dios como cosa permanente. Génesis 4:26. En tiempos de Noé se aceptaba la práctica cultica de ofrecer animales. Génesis 8:20. Dios inicia un pacto con Abraham, quien llega a ser padre de una gran nación. Abraham se cambia de lugar constantemente y en el lugar donde se acostumbra a quedar, edifica altares y adora a Dios. Génesis 12:7, Génesis 22:8. Isaac continúa la práctica cultica de Jehová, edificando un altar en Berseba e invocó el nombre de Jehová. Génesis 26:24 al 25. El Antiguo Testamento registra también numerosos encuentros de adoración por parte de Jacob. Génesis 28, 16 al 19, Génesis 35 del 1 al 4. Jacob, aunque es primitivo en lo formal, el aspecto de adoración familiar se ve cuando ordena a su familia que guarden los mandamientos de Jehová. Génesis 35, 2. Hasta este punto nuestro entendimiento de adoración bíblica es muy personal. Dios ha elegido presentarse con patrones familiares e individuales. Lo último es el patrón que surge durante el periodo mosaico, el cual vemos a continuación. El tabernáculo y el día de reposo sábado durante el periodo mosaico. Entre el periodo de los patriarcas, entendido en Génesis, y el periodo mosaico, entendido entre Éxodo y Deuteronomio, se nota un gran avance en el desarrollo del proceso del patrón de adoración de los judíos. Este progresivo desarrollo se inicia desde Egipto, el cruce del Mar Rojo, el monte Sinaí y posteriormente el peregrinaje en el desierto. En primer lugar, la necesidad de adoración se identifica en tierras extranjeras. La necesidad de adorar parece ser la base de la demanda divina de que los israelitas fueran libres. Éxodo 5:3. Dios había dado a conocerse a Moisés a través de una experiencia con una zarza que no se consumía, donde Dios le dice que quite el calzado de su pie, dándole a entender que el lugar es tierra sagrada. Esta experiencia prepara a Moisés y le da la confianza de la protectora en la presencia de Dios. Cuando la nueva nación de Israel cruzó el Mar Rojo hacia la recién encontrada libertad, Moisés dirige un culto de acción de gracias en el cual su hermana Miriam es la que dirige lo que son los cantos y el baile. Éxodo 15, 1 al 9. Además, los israelitas que cuando viajan por el desierto, Dios les provee las necesidades físicas, les da un maná del cielo que simboliza el Shekinah de Dios. Esto es una expresión de la cercanía de Dios para con su pueblo. Segundo punto, la forma de adorar se hace más específica en el monte Sinaí. En el periodo en el que acamparon en el monte Sinaí es propicio para memorables experiencias de oración. La celebración y proclamación del pacto de Dios con su pueblo llega a ser algo importante para la práctica de adoración hebrea. Tercer lugar, el lugar de la adoración se institucionaliza con la construcción del tabernáculo. Antes de partir del monte Sinaí, de la tierra de Sinaí,
Dios instruyó a Moisés de que construyera el tabernáculo. La palabra tabernáculo quiere decir morada. La comunión con los israelitas debe ser entendida predominantemente con cada símbolo en el tabernáculo para adorar. Tercero, la práctica de adoración se realza con el servicio de los sacerdotes y levitas. Es lógico que con la construcción del templo siga la adoración congregacional, algo instituido con la inauguración del sacerdocio del Antiguo Testamento. Comienza una nueva era en la historia de la práctica de la adoración del pueblo de Israel. Y en quinto lugar, el tiempo de adoración está especificado con la institución del día de reposo, sábado judío. La observancia del día de reposo instituye un símbolo del tiempo en cuanto a la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Como el tabernáculo era un lugar y el servicio sacerdotal un ritual oculto, así el sábado era el tiempo adecuado para llegar al pueblo recordara el pacto. Éxodo 31, 12 al 17. El templo y el culto de adoración en el periodo de los jueces y reyes. Fue en Canaán el punto de transición en la vida de los israelitas, ya que todos los esfuerzos y hazañas de Josué y los jueces fueron importantes. Gilgal y Silo conforman los patrones de la adoración a Dios. Gilgal probablemente fue el principal y más preponderante santuario de adoración a Dios, pero algo sucedió, que el pueblo de Israel se desvió del plan de Dios y comienza a quedar bajo la influencia de Baal y se prostituye por más de 300 años. Pero en Dios siempre existe un remanente, un pequeño remanente que se mantuvo fiel, y aunque entre el tiempo de Josué y Samuel se pierde la preponderancia de los principales santuarios de adoración, bajo la constancia y sabia dirección e integridad de Samuel, el pueblo de Israel empieza a retomar los pasos y comienza un renuevo de deseo espiritual que lleva desde Saúl hasta David. En este tiempo, los reyes eran escogidos, ungidos para liderar el ministerio de adoración. En David se logra una reorganización de la alabanza y adoración a Dios cuando comienza a planificar y a establecer estructuras bien definidas para mantener una segura lealtad en la alabanza a nuestro Dios. Aunque no fue él el que culminó con la construcción de uno de los templos más preponderantes en ese tiempo, sino fue su hijo Salomón el que concluyó con este legado. Y fue en el Antiguo Testamento que se alcanza el mayor de los auges en cuanto a adoración existió, contemplando pasos específicos para fortalecer su simiente. Después de esta época viene la desintegración espiritual durante el periodo de los profetas. Durante este periodo el pueblo judío cae ante el ritualismo hipócrita, falso y vacío ante Jehová. Llega a ser algo rutinario y no con pasión y entrega. Comienza a absorber los altares e ídolos paganos de los pueblos vecinos, dejándose llevar por la influencia política que se daba en este tiempo. Pero Dios siempre levanta a hombres valerosos sin temor y seguros de su fe, que profesaban la verdad e instruyendo al pueblo judío de su error en cuanto a sus ritos y costumbres paganas, a la que Dios no estaba en gracia, y proclamaban siempre el arrepentimiento. Oseas habla por el Señor diciendo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, en Oseas 6:6. También en Ezequiel corrige severamente al pueblo por profanar el santuario de Dios, en Ezequiel 5:11. Estos proclamaban la verdad e irreversible juicio de Dios si no se arrepentían. En este tiempo, el reinado de Josías, el rey bueno, trae un despertar espiritual a Israel, según Segunda de Reyes 23, 4, 25. Pero cuando sale de la escena, Israel regresa a la misma condición pecaminosa. El juicio de Dios llega cuando Nabucodonosor captura Jerusalén, saqueándola, destruyéndola, robando y profanando el templo y deportando a los judíos a Babilonia. Después de esta época viene la restauración de la adoración durante y después del cautiverio.
A pesar de todo el proceso que se da en el pueblo judío por desobediencia a Dios, en él siempre existe un propósito especial. Utiliza un cautiverio de entre 50 y 60 años, según Jeremías, que para muchos sería de desintegración total e irreversible reorganización para el pueblo de Israel. Pero para Dios, aquí tenemos 4 aspectos que demuestran su compasión, su misericordia y el deseo de una restauración de un pueblo escogido por Él para cumplir con un compromiso especial, y vemos la bendición en ello. 1, les trae sentido común, curándolo de su idolatría y tendencias politeístas, un solo Dios. 2, se instituye la sinagoga para educar a toda una generación basándose en la palabra y adoración al único Dios. 3, estudiar las Escrituras da un nuevo y profundo respeto por la ley de Moisés, aunque se desarrolla el legalismo. Y por último, el pueblo comienza a desear el cumplimiento de lo dicho por los profetas, la venida del Mesías. Para nosotros, esto debe ser de vital atención y relevante orientación, porque Dios actúa de diferentes formas, incomprensibles a la vista del hombre, pero de impresionante sentido para Dios. Confiemos en Él, que todo lo que hoy estamos viviendo tiene un gran propósito para nuestro buen desarrollo de nuestra vida eterna y de todos los que nos rodean. Hermanos, Dios les bendiga y este es mi tema.